¿Cómo les va? ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. En esta oportunidad les grabo un videito como para poder complementar la información que ya les había pasado, sintetizada en un documento de Word sobre el tema patrimonio. Les había dejado teoría, que es lo que están viendo en pantalla, más algunas actividades. Y bueno, la idea de hacer esta síntesis en modo de video es terminar de aclarar el modo de proceder. Toda empresa tiene un conjunto de elementos para poder funcionar. Ese conjunto de elementos es el que se denomina patrimonio, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, y que llevado a vocabulario contable, a terminología contable, se puede dividir en tres grandes grupos que llamamos rubros. Esos grupos se llaman activo, pasivo y patrimonio neto. Entonces, todos los elementos necesarios para poder funcionar para una empresa se denominan patrimonio, y este patrimonio puede estar dividido de acuerdo a cuál es el contenido de cada uno de esos rubros en tres rubros grandes que se denominan activo, pasivo y patrimonio neto. Como les había armado en este cuadrito, van a ser activos todos aquellos bienes o elementos que tiene la empresa o aquello que va a tener en algún momento, que serían derechos de cobro. Ese dinero que está pendiente de cobro para la empresa, pero que en algún momento lo va a tener, también forma el activo. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que una empresa inicia su actividad con dinero en efectivo, artículos para la venta, alguna camioneta para el reparto, instalaciones para exhibir la mercadería, son todos ejemplos de bienes que tiene la empresa y por lo tanto estamos hablando de activos. Ahora bien, si yo les hablo de deudas que tiene la empresa, obligaciones de pago que tiene la empresa, sobre las que tiene que responder, a esas deudas en contabilidad se les llaman pasivo. Y por lo tanto, para poder determinar el capital de trabajo de una empresa, lo que tenemos que hacer es la resta entre estos dos grandes rubros, ¿sí? Si nosotros tenemos un activo de 1.000 pesos, un conjunto de bienes y derechos de 1.000 pesos, pero tenemos un pasivo de 500, no podemos disponer de los 1.000 pesos que tenemos de activo. Lo que nos dice la lógica contable es que tenemos que hacer frente a esa deuda que tenemos y así calcular el resto que va a ser nuestro capital de trabajo, que se denomina patrimonio neto. Vuelvo a repetir, si tenemos un activo de 1.000 pesos y un pasivo de 500, nuestro patrimonio neto, nuestro capital va a ser igual a 500 pesos. Es decir, que podemos disponer de la resta entre estos dos. Ese era el tema que habíamos desarrollado la última clase. Les di un ejemplo en donde ustedes veían cómo se calculaba. Les había dicho que la empresa SIP inicia su actividad comercial con 25.000 pesos en efectivo, una camioneta por 180.000, artículos para la venta por 20.000 y deudas con proveedores por 15.600. Y como ven ustedes acá, lo que fuimos haciendo es ir clasificando estos elementos en activo o en pasivo de acuerdo a lo que corresponda. A ver, el dinero, ¿es un bien, un derecho o una deuda? Es un bien, entonces va a ser un activo. La camioneta, ¿es un bien, un derecho o una deuda? Es otro bien, por lo tanto también va a estar en activo. Los artículos para la venta, las mercaderías, ¿son bienes, derechos o deudas? Son bienes, por lo tanto también van a estar en activos. Y las deudas con proveedores, que son bienes, derechos o deudas, como lo dice la palabra, son deudas y por lo tanto van a ser pasivos. Una vez que hicimos esta clasificación, lo que tenemos que hacer es calcular el total del activo y el total del pasivo, para poder así calcular el patrimonio neto, que era la resta entre estos dos. Tenemos un total de activo de 225.000 pesos, pero tenemos un total de pasivo de 15.600, por lo tanto no puedo disponer de este total, sino de la resta, que nos da 209.400, a esa resta le llamamos patrimonio neto y ese es el capital de trabajo de la empresa. Una vez que hicieron esto, lo que les pedía era que completen las actividades que fueron enviadas por Edmodo el mismo día que mandé esa explicación, en donde ustedes tenían que completar, habiendo visto el Word anterior, lo que falta en el primero de los ejercicios, teniendo en cuenta que la ecuación patrimonial es activo menos pasivo igual a patrimonio neto, y en la segunda actividad tenían que completar el cuadrito y calcular el patrimonio neto únicamente. Bien, para hacer esta primera actividad, ya llego.
Para hacer esta primera actividad que ven acá, lo que tenían que hacer era tener en cuenta la ecuación patrimonial básica que nos indica que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Nosotros sabemos que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es una resta para sacar el patrimonio neto en este caso. En el 2 ya no tengo que averiguar el patrimonio neto, sino que tengo que averiguar el pasivo. Por ende, lo que tengo que hacer es hacer un despeje. Si yo sé que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto, ¿cómo hago para calcular el pasivo? Lo que tengo que hacer es pasar pasaje de términos. ¿Se acuerdan que todo monto, todo número que está de un lado del igual sumando pasa para el otro lado restando y viceversa? Todo número que está del lado izquierdo del igual restando pasa para el otro lado sumando. Entonces de esa forma voy a despejar, siempre partiendo de la ecuación básica que es activo menos pasivo igual a patrimonio neto, para poder calcular todas las incógnitas que tenemos en este punto. Y en el segundo punto lo que les pedía es que hiciéramos un ejercicio parecido al que les di del ejemplo del Word. En el caso del ejemplo del Word, que lo tienen en el otro documento, en el anterior, lo que yo hice fue darles una situación y mostrarles cómo se acomoda en activo, pasivo y cómo se calcula el patrimonio neto. Bueno, del mismo modo tenemos que proceder en este caso. Igualmente, el primero es un ejemplo también. Les da un ejemplo con, dice Sebastián Bataglia, tiene dinero en efectivo, artículos para la venta, deudas documentadas y deudas en cuenta corriente sin documentar. En ese caso, lo que tendremos que hacer es determinar cuáles de esos elementos son activos y cuáles pasivos. El efectivo y los artículos para la venta obviamente son activos porque son bienes. Y las deudas documentadas y sin documentar son pasivos porque dijimos que los pasivos son deudas. Una vez que acomodamos esos dos, en esos dos grupos o en esos dos rubros, calculamos los totales. Total del pasivo y total del patrimonio neto, y acuérdense que la resta entre esos dos nos va a dar el patrimonio neto o el capital, ¿sí? En este caso restaríamos 88.000, que es la suma de estos dos, le restaríamos 2.500 y 4.800 y eso nos daría por resultado 80.700, que es nuestro patrimonio neto. De ese mismo modo tenemos que proceder para poder resolver las siguientes situaciones. Yo en este video no les voy a dar la resolución todavía porque son poquitos los que me entregaron, ya que recién pasó una semana y por lo tanto no sería conveniente, no sería lo correcto que yo pretenda que ya hubieran entregado todos, pero sí estuve recibiendo algunas dudas, entonces lo refuerzo con este videito como para que se les aclaren algunas dudas que me habían presentado, que me habían planteado en estos días. La idea es que yo voy juntando dudas comunes o errores comunes y entonces armo algún refuerzo como para darles la posibilidad de que fortalezcan el material que ya tienen y que puedan resolver y entregar. Así que bueno, será hasta la próxima.